Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía, de finanzas, de cómo está la hacienda pública como tal, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y otros aspectos relacionados con el país. Nos acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, doctor Hugo Noé Pino. Buenas noches, bienvenido, doctor. Chendo, buenas noches, me da mucho gusto estar con usted. Bueno, antes de entrar en detalles, bueno, usted es capitalino, egresado de un histórico centro educativo como el Central Vicente Cáceres, y lo que hoy hemos vivido, los que tenemos ya unas cuantas décadas de estar en este mundo y aquí en la capital de la República, en el tema de la contaminación, es sin precedentes. Nunca como hoy estuvo la ciudad llena de humo, y a nivel de todo el territorio nacional estamos experimentando este problema, y es oportuno compartir, doctor, desde un poder del Estado donde usted es directivo, qué se puede hacer o qué están recomendando, si es que cabe una recomendación a esta altura del año para que esto no se vuelva a repetir, porque en algún momento esperamos que esto vaya cambiando pronto, ya con la llegada de las lluvias en junio quizás. Pero lo de hoy no tiene parangones, doctor. No, tiene completamente la razón, Chendo. Esta situación es sin precedentes. Realmente hemos visto en pasados veranos cómo en algunos momentos la capa de humo derivado de incendios forestales realmente cubría Tegucigalpa, pero era por unos pocos días mientras llegaba la lluvia. Yo creo que esta es una consecuencia de varios factores. Uno de ellos es obviamente los incendios forestales, los cuales estamos padeciendo. Otro de ellos también la cantidad de lo que se denomina la cantidad de automóviles y motos que existen en el país, que cada año crece constantemente. También lo que tiene que ver con el cambio climático, que hace que el caso del fenómeno del Niño entre, por ejemplo, atrasado las lluvias este año, y lo cual se acumula. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros hemos estado trabajando, recientemente se aprobó una ley del uso eficiente y racional de la energía en Honduras, que eso busca ahorrar y hacer uso eficiente de la energía, pero en materia de carácter ambiental, pues obviamente fortalecer las instituciones del Estado, como el Instituto de Conservación Forestal, asignarle mayor número de recursos para que puedan establecer una guardia más efectiva en cuanto a la detección y combate de estos incendios forestales. Al mismo tiempo, hacer campañas importantes en la población, que la quema de basura, muchas de las cuales, Chendo, incluyen quemas de plásticos, que usted sabe no solamente lo contaminante, sino que lo dañino para la persona humana es tratar de que la gente tome conciencia de que esto es dañino para el medio ambiente. Así que estamos en esa dirección en el Congreso Nacional. La Comisión de Medio Ambiente ha estado muy activa en la búsqueda de medidas que puedan ayudar a mitigar, y como dice usted, que en el futuro cercano no se repitan esta experiencia. Ustedes, los economistas y los financistas, son planificadores por excelencia. No hemos planificado, no se han hecho uso adecuado de los recursos a nivel de algunas instituciones del Estado para estar enfrentando esto que hoy vivimos, doctor, porque sí nos ha sorprendido lo que está pasando a nivel, bueno, nos quedamos con la referencia de Tegucigalpa, pero insisto, esto es de todo el país. Sí, en realidad la serie de procedimientos en el sentido, Chendo, de
desforestar al país ha sido tremenda y continúa. Usted mira, por ejemplo, como yo recuerdo muy bien cuando se desarrolló inicialmente la industria maderera en Honduras, cómo se cortaba indiscriminadamente los árboles del país. Posteriormente y en la actualidad, lo que miramos en el lado de la mosquitia, de acuerdo a los reportajes que los medios de comunicación han transmitido últimamente, cómo en aras de extender la frontera agrícola se corta estos árboles con el objetivo de introducir en unos momentos ganadería y en otros pretextos de ganaderos para el narcotráfico. Entonces tenemos que fortalecer las instituciones, se crearon los batallones denominados del Padre Tamayo para combatir esta situación y debemos hacer conciencia plena no solamente de la deforestación que alguna gente hace, sino que campañas de reforestación que nos ayuden a tratar de equilibrar o balancear ese efecto del cambio climático y el hecho de que no podemos seguir en esa situación de deforestación nacional. Que por cierto aquí debemos decir a partir ya de los próximos días, el 30 de mayo, el Día del Árbol, está el gran lanzamiento de Plantatón, que es un impulso de la Corporación Televicentro, de Emisoras Unidas, de diferentes sectores que se involucra el sector privado, el gobierno, y esperamos que sea en esta ocasión, como ha sido el impulso de la vicepresidenta Ana María Villeda de Cafate, histórico por muchos años, por el compromiso por proteger el medio ambiente, porque sí, esto es urgente y necesario, doctor, y hasta de prioridad la aplicación de leyes o la creación de normativas mucho más duras para castigar a los pirómanos, porque parece ser que aquí es la única forma de aplicar sanciones drásticas para tener un control pleno. Y ese es uno de los elementos que habla sobre la contribución del sector privado a crear concientización de la importancia de la reforestación. Y aquí también se involucra el sector público a través de los colegios de segunda enseñanza que participan activamente en estas actividades. Y lo último que usted señalaba, Chendo, tiene que ser una característica ahora que vamos a discutir reformas al Código Penal o un nuevo Código Penal, según lo determina la comisión que lo esté estudiando. Debemos tomar en nota de estos elementos e introducir penas más severas a aquellos que incendian el bosque con consecuencias terribles para todos nosotros. Muy bien. Bueno, queríamos tener esta reflexión. El doctor Hugo Noé Pino es vicepresidente del Congreso de la República y por ahí van a pasar seguramente muchas de estas propuestas. El otro tema de interés, y arrancamos con esto, sesionan en la semana, pero ya se tiene como parte de una agenda el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es una institución operando en rojo y con altísimo riesgo para la hacienda pública. ¿Cómo se va a estructurar la discusión de las adendas a los contratos que ya llegaron a sus manos, doctor? Sí, ya la Comisión de Energía ha recibido las adendas de 18 contratos y quisiera, para ilustrar al público televidente, Chendo, que en primer lugar no se tratan de nuevos contratos. No hay ninguno, despejar la idea de que son nuevos contratos. Son contratos que estaban en operación o que habían sido firmados desde gobiernos anteriores, a los cuales se le están introduciendo modificaciones que se les denomina adenda. En este momento la ENE ha enviado 18 adendas al Congreso Nacional y posteriormente se nos ha anunciado que van a haber 7 adendas adicionales. ¿Cuál va a ser el mecanismo de discusión? Pues mañana comenzamos con una presentación de la ENE a la Comisión de Energía de cada una de las 18 adendas que se van a aprobar en el Congreso Nacional. Luego, en el transcurso de la semana, se van a tener audiencias con las bancadas de todos los partidos representados, todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, para que estén conscientes de qué van a aprobar al momento en que se eleve al Pleno. Y también vamos a tener
una audiencia con el sector privado, las asociaciones principales de generadores de energía eléctrica, con el COEP, va a participar el CIMEC y en el campo académico la Universidad Nacional Autónoma también. ¿Cómo va a ser la discusión ya una vez llevado los diferentes puntos de vista por parte de la comisión a nivel del pleno? O por lo menos la sugerencia de quienes formen parte de estos acercamientos. Discutirlos de manera individual, ir en paquete, porque siempre se genera suspicacia, doctor, alrededor de revisión de contratos que en su momento han sido objeto de cuestionamiento. Sí, y eso es totalmente normal a partir de las experiencias traumáticas, diría yo, que tuvimos con el gobierno anterior en el campo de la energía, en donde se firmaron contratos sobrevalorados, buscando en determinado momento privilegiar a ciertos sectores. En el Congreso Nacional y especialmente en la Comisión de Energía vamos a determinar la forma o el mecanismo específico a través del cual se va a discutir esto dentro del Congreso Nacional, pero estoy casi seguro que lo que se ha planteado de una discusión adenda por adenda es lo que al final se va a realizar. ¿Y qué ha encontrado en lo que ya usted ha revisado? ¿Qué tiene de interés real para mejorar la NE, la propuesta que llegó del Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, señalar, Chendo, que que todas las adendas traen consigo una renegociación de los precios que está pagando la ENE por esta compra de energías a los proveedores. Es decir, la esencia de la propuesta es valor del kilovatio hora. Así es. O el costo de la energía que el privado le vende al abonado, por decirlo de una forma más digerible. Esa es la parte central de las adendas, pero no la única, obviamente, ¿verdad? Las adendas también se refieren en algunos casos a los ajustes de los contratos por inflación. En algunos casos se renuncia a ese ajuste por inflación. En el caso de los famosos 3 centavos dólar, que por tratarse de energía renovable había puesto a los contratos el Congreso Nacional ilegalmente, Chendo, porque el Congreso Nacional en estos contratos y en las adendas de contratos solo puede o aprobarlas o improbarlas. Pero se imagina lo que sucedió en el pasado, que se modificaron los contratos para agregar un sobreprecio de 3 centavos de dólar. Entonces, esto es lo que está establecido también en las adendas, y un cuarto elemento que podría mencionar son la duración de los contratos que en varios de los casos, si no en la mayoría, se modifican también. Aquí cuando se habla de esa modificación es estrictamente para la generación de energía solar o fotovoltaica, o son todos los proyectos de generación de energía limpia. Yo no he visto todas las adendas, pero tengo entendido de que las adendas corresponden a todas fuentes de energía, tanto térmica como solar como eólica. Y hidroeléctrica también. Y las propuestas para que se quiten esos adicionales más allá de la determinación que tome el Pleno, que, como usted señala, o aprueba como lo mandan o imprueban, pero nunca no puede modificar. Poner las famosas colitas que han generado tanta polémica a nivel de país. Y a esto le agrego, Chendo, que esto va a ser totalmente transparente y a los ojos del público en general. La audiencia de mañana de la Comisión de Energía va a ser transmitida por el canal 20 del Congreso Nacional, y todo el mundo se va a dar cuenta de tanto la presentación como de las preguntas y comentarios que hagan los miembros de la comisión. Así que esas colitas y esas cosas que aparecían antes en estos contratos van a desaparecer. ¿Cuál es el contrato más leonino? No les sabría decir, Chendo, porque no los he visto todos en detalle hasta
finales de la semana pasada fueron trasladados. Vamos a ver ahora las presentaciones, porque recuerden que mañana empieza con una presentación de la ENE, cada uno de ellos individualmente. Luego la comisión va a tener todo el tiempo necesario para hacer su propia evaluación por cada una de las adendas. Luego va a elevar al Pleno del Congreso y el Pleno del Congreso va a ir aprobando. No les sabría decir concretamente, pero aquí lo importante son los beneficios que se van a generar para el pueblo en general. En primer lugar, el aspecto de que los precios se modifican, y esto en la vida de los contratos, la duración de todos los contratos, va a representar un ahorro de alrededor de 30.000 millones de lempiras para la ENE. Y en segundo lugar, que eso se traduzca una vez que las adendas han sido aprobadas y vaya transcurriendo el tiempo de los mismos en rebaja la tarifa de energía eléctrica. El doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo se debe mandar el mensaje al inversionista al hacer este tipo de revisiones? Incluso hasta cuando se interviene una generadora privada, como pasó en la isla de Guanaja recientemente, sin generar el temor a que si ponemos plata en Honduras es que nos quieren quitar todo. Así. Después de la pausa tenemos aquí las respuestas de Hugo Noé Pino. En este momento seguimos al banquillo con el doctor Hugo Noé Pino. ¿Cómo ser un atractivo para la inversión? Esa es la gran apuesta que se tiene para tener crecimientos sostenidos y que sean favorables para nuestra economía, doctor. Usted lo conoce muy bien, arriba del 6, 7 u 8%. Hasta ahora eso es imposible. Y con esto que está pasando con energía cara, con procesos de intervención, no falta quien diga aquí a Honduras nadie va a venir a invertir porque el gobierno como que nos quiere quitar todo. Dos consideraciones iniciales, Chendo. La primera es que cuando tomó posesión la presidenta Xiomara Castro, todos sabíamos que la recuperación de la ENE iba a tomar tiempo. La magnitud del déficit financiero y del déficit operativo, como lo estamos viendo ahora con las líneas de transmisión totalmente fuera, muchas de ellas fuera de servicio porque no se invirtió en su renovación, pues obviamente pasan la factura. Pero en todo caso se sabía que iba a tomar tiempo. En segundo lugar, creo que vale la pena considerar el cambio de filosofía política en que el país entra a partir de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Filosofía política en el campo de la energía, reflejado en la aprobación de la ley especial que se aprobó en el Congreso en abril del 2022. La energía eléctrica no es otra mercancía que se puede comprar o vender en el mercado sin ningún tipo de regulación. ¿Y esto qué implica? Implica que es considerado, como la misma ley así lo hace, un bien de seguridad nacional y un derecho humano de la población. Por lo tanto, en lo que respecta al suministro de energía eléctrica, el Estado debe garantizar de que se dé en las condiciones de costos y de eficiencia energética. Y en el caso específico que estamos hablando de esta intervención que ha hecho la ENE, es precisamente bajo ese espíritu, proteger a la colectividad. Ya saben los precios exorbitantes que se daban en esa situación, las quejas de los pobladores de la isla, y por lo tanto el gobierno tiene realmente la capacidad y el derecho de su parte de hacer esta intervención. ¿Cómo señalarle a la inversión extranjera que este no es un acto hostil hacia la empresa privada?
Pues haciendo lo que generalmente se señala a todos los inversionistas. Si ustedes cumplen con las leyes nacionales, si ustedes cumplen con las condiciones normales de competencia de mercado, no tienen por qué preocuparse. Pero si ustedes van a tomar ventaja de su situación monopolista en determinados momentos o oligopolistas, tengan la seguridad de que el Estado tiene la obligación de actuar y esto es lo que se ha hecho en este No es una forma o una interpretación que el pueblo la ha entendido de esa línea de pensamiento que son los primeros pasos para la confiscación, que incluso se ha escuchado, doctor, mandamos un mensaje con lo que ocurrió con esta empresa Belco en Guananja, pero después van todos aquellos que no se sometan a las decisiones que como administración pública tenemos. Bueno, precisamente el caso que debemos sectorizar y señalar es el caso de la provisión de energía eléctrica, porque tampoco nos podemos someter, digamos, a chantaje de empresas. Aquí, cuando se aprobó esta ley, habían opiniones de que los empresarios privados deberían de bajar el switch y dejar a la población en oscura. Eso no lo puede permitir, digamos, un gobierno. Pero también el gobierno ha dado muestras de mucha capacidad de diálogo. Mire, estas adendas son, cuando usted las mire, Chendo, se da cuenta que son firmadas por las autoridades de la ANE y los gerentes de las empresas. ¿Por qué tardaron tanto? Precisamente por esa búsqueda de diálogo y consenso. Y tengo la información de que en el caso de esta isla, no crea que no hubo ningún tipo de diálogo previo, que no se buscó un arreglo. Lo que pasa es que muchas veces hay empresarios que endurecen sus posiciones y el gobierno tiene que actuar. Usted no ha visto ninguna actitud hostil en ningún otro sector en el campo de expropiación o confiscación. No lo ha habido ni lo va a haber. Ahora, en el campo de la electricidad sí tenemos que ser muy claros que hay una obligación y el gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles en aumentar por diferentes vías la oferta. El caso específico de contratación adicional que se ha hecho recientemente. Este segundo semestre, Chendo, se va a aprobar la licitación internacional de 1.500 megas para el país. Yo creo que esto ningún sector de la empresa privada debe considerarlo como un acto hostil. Aquellos que están cumpliendo con sus obligaciones dentro de lo que está establecido en la ley, yo creo que no tienen no deberían de tener ningún temor de que haya una medida así. Es que de pronto, por la forma en que se produjo, quizás, doctor, con el aparato de seguridad del Estado, que lo tiene, cómo se llega a una empresa privada, se irrumpe y se registra la intervención. Pero eso es normal. Usted recuerda cuando se hizo la intervención de H en el gobierno anterior. También hubo movilización de personal de seguridad para garantizar de que el proceso no sea un proceso que haya peleas entre empleados de un sector o empleados de otro. Pero eso no quiere decir que está militarizada las instalaciones o que es para infundir temor. Es únicamente para guardar la seguridad en una u otra forma. Bueno, doctor, quiero hacer un ejercicio un poco histórico y yéndonos hacia atrás. ¿En qué momento se fue la ANE de las manos de la administración pública? Porque hay una empresa en rojo, generándole un agujero fiscal histórico al país. Usted llegó al gobierno como presidente del Banco Central en la administración del doctor Carlos Roberto Reina, en 94. Recuerda los ruidos del centro de la planta generadora, era ensordecedor.
había contaminación, por cierto, ya desde entonces con ojos ruido, pero ¿por qué fallamos tanto a nivel de la administración pública? Porque es el único monopolio que está quebrado, una cosa para enmarcarlo aquí en Honduras. Le reitero, ¿por qué fallamos tanto en la administración a lo largo de los años? ¿Dónde pasó ese quiebre que hoy nos tiene prácticamente de rodillas con esta institución? Pues fíjese, Chendo, que esa pregunta tiene relación con algo que usted mencionó en el inicio del programa. Falta de planificación. Eso es realmente lo que sucedió. Como usted señala, yo fui el presidente del Banco Central durante el periodo de la... Recién tomó posesión el presidente Carlos Roberto Reina en enero de 1994. Y en 1992 yo iba en un vuelo de Tegucigalpa a San José de Costa Rica y me encontré a un empresario. Y nos fuimos juntos en el avión, estábamos en asientos conjuntos, y él me dijo, mire, usted no se imagina, se viene una situación de emergencia eléctrica tremenda. Y fue lo que sucedió. Durante el primer semestre de 1994 tuvimos apagones de 8 horas diarias, lo que usted se acuerda, Chendo, que los motores sonaban en todo Tegucigalpa, bueno, y a nivel nacional también. Para mí era, se lo digo, frustrante salir 7, 8 de la noche del Banco Central, cruzar todo Comayagüela, porque vivían en el sur de Tegucigalpa, a oscuras completamente. Ahí se comenzó debido a una emergencia tan fuerte, con estos contratos de generación de energía térmica a altos precios y también en condiciones no muy favorables para la misma ENE. Pero mire, nosotros tenemos un antecedente más cercano. En el 2008, por ejemplo, en donde la gerente de la ENE era la abogada Rixi Moncada, los niveles de las pérdidas del ENE se bajaron sustancialmente. Los niveles de endeudamiento del ENE no eran los niveles que se encontraron ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Que la falta de planificación que siguió después del golpe de Estado hizo del deterioro de las líneas de transmisión, toda una serie de elementos que provocaron más el cambio climático, porque hay que señalarle que todo no se le puede, digamos, atribuir a la situación del ENE. Pero estos contratos sobrevalorados, la falta de inversión, la falta de planificación nos tiene en esta situación. Y le voy a poner un ejemplo que considero que el público tiene que tomar en cuenta. Mire, la licitación para que se diera un nivel de abastecimiento mayor de energía eléctrica en el país tenía que haberse hecho en el 2021 y no se hizo una licitación internacional. Porque todo el mundo sabe, y a mí me llamó la atención leer en un medio de comunicación recomendaciones para cómo aliviar la situación actual. Mire, Chendo, una licitación internacional, solamente el montarla lleva un periodo de tiempo. La licitación en sí lleva otro. Tarda más o menos el efecto final como 2 o 3 años. Esto que yo le acabo de señalar de la ENE de los 1.500 megavatios, van a venir a suplir la demanda de 2007, 2008 en el país. Pero esa planificación no existió. 2028. Perdón, sí. 2028, yo me he quedado en la década anterior. 2028, 2027, 2028, porque así funcionan los criterios. Y visto este escenario, doctor, que por los años volvemos siempre a finales y mediados de los 90. Allá hubo un aprovechamiento de una emergencia para vender a la ENE energía cara. Sí, así. Ahora estamos bajo otra emergencia. ¿Cuál es la garantía que no nos van a meter energía cara?
energía que, por cierto, hay un contrato que ustedes lo van a conocer, que es el de una empresa que se va a instalar en Villanueva, entiendo, que va a generar en base a diésel. Es un combustible con un precio muy volátil. Y el proveedor de ese combustible es el mismo Estado. El que va a vender esa energía solo pone las máquinas. Y se habla que esa empresa ya la están instalando y el Congreso ni siquiera lo ha aprobado. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Y digo vamos a manejar porque es al final bienestar colectivo del país, sin que aparezcan precios que vayan a terminar de quebrar al estatal. A mí me parece que esa es una excelente pregunta, Chendo, porque me permite aclarar varios de estos elementos. Esa contratación que hizo la ENE en base a un contrato que ya existía, no es un nuevo contrato, como usted lo dice, en este periodo va a ser con diésel, pero no va a estar todo el tiempo. El contrato está establecido para que en un periodo de 8 meses realmente entre el gas natural a entrar, que es una fuente de energía más barata que el diésel y que va a tener la vigencia durante todo el resto. Y el proveedor final va a ser la misma empresa, ya no va a meter el Estado plata para comprar el combustible. No, así es. Bueno, ahí hay un contrato de arrendamiento. Ese contrato yo no lo conozco y es uno de los que vamos a ver con más detenimiento. ¿No ha llegado aún al Congreso o está en estos 18? Está en la adenda que se está dando. Ahí está parte de eso. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a seguir en breve con este tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y hablando de la hacienda pública con el doctor Hugo Noé Pino. Ya regresamos y tendremos también, a propósito de la salud, unos importantes consejos para usted. La ENE sigue siendo el principal dolor de cabeza para ustedes cuando discuten el presupuesto de la República, o hay otros factores que en una economía y una finanza como la nuestra genera conflictos al momento de armar el presupuesto del país? Bueno, en general, Chendo, en un país que hay tantas necesidades en diferentes campos, en el campo de la salud, de la educación, de la infraestructura, pues siempre hay limitaciones de presupuesto. Como señalé anteriormente, el hecho de que haya habido una situación tan desequilibrada en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pues obviamente introduce tensiones al presupuesto. Pero quiero señalarle algo. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro determinó no solamente buscar vía reducción de los precios de los contratos, a aliviar la situación financiera de la ENE. También está invirtiéndose muchos recursos en la ENE, principalmente a nivel de transmisión. La ENE ha tenido en estos 2 últimos años cantidades récord para invertir, no solamente en el proceso de reducción de pérdidas, sino que también de inversión. Estas líneas de transmisión que se están se están construyendo a nivel de diferentes departamentos, en especial de Cortés, que es uno de los centros más importantes productivos del país, así lo demuestran. Entonces, ha sido un enfoque muy balanceado en el sentido de reconocer esa situación financiera y las proyecciones que tiene la gerencia financiera de la ENE nos hablan de que en un periodo aproximado de 3 o 4 años adicionales las finanzas de la ENE se van a poder balancear. Aprovechando que llegan mañana las autoridades de la Estatal Eléctrica, y bueno, pueden pedir explicaciones ustedes como Congreso sobre otros programas paralelos que forman parte de todo este organigrama que se busca corregir, doctor. ¿Qué saben del Plan Nacional de Rescate? Es bien interesante tu pregunta, Chendo, porque hoy como presidente de la comisión está estableciendo las reglas de la discusión del día de mañana. Porque le puede aparecer de todo, No, exactamente. Si no, mire, si empezamos a hablar y se empiezan a hablar
Y la otra tendencia es de los compañeros, y con toda razón, diputados, mire que en mi región, en mi departamento, hacen falta tantas cosas. No, mañana nos vamos a limitar estrictamente a preguntas, comentarios, observaciones sobre las adendas porque de los contratos. Vea que porque no terminamos. Sí, ya que estábamos en este tema, sí. Hoy escuchamos temprano protestas en el municipio de Omoa porque le suspenden la energía de 4 de la tarde a 7 de la mañana. Aquí en la zona oriental del país, en Olancho, y vea qué departamento, Olancho. De ahí es la familia presidencial. Y el Paraíso les están suspendiendo la energía. Lo que vamos a hacer es hacer una nueva reunión, una nueva audiencia para tratar temas generales de la ENE. Pero ahora, como presidente de la comisión y dada la importancia de las adendas, me voy a concentrar exclusivamente en la discusión de las adendas. Y vea que sí va a ser oportuno que le plantee esto a los diputados, porque como hay opositores, y no sé si los mismos diputados de Libre le reclaman, porque al final es un problema que afecta sin distingo de partido, de edades. Pero recuerde que son 18 adendas, toda adenda tiene diferentes componentes y queremos evacuar, digamos, en las audiencias la temática referente a las adendas, sin perjuicio de que en otro momento podamos discutir problemas más amplios que, como usted señala, vale la pena, digamos, lo que se está haciendo con respecto a los cortes de fluido eléctrico en diferentes partes del país, o el programa de reducción de pérdidas, o el programa de electrificación rural, cosas así, pero mañana y esta semana nos vamos a dedicar a las adendas. ¿En cuánto tiempo esperan sacar ya, o por lo menos tener un dictamen y someterlo al Pleno? Mire, Chendo, esta semana es esa programación, luego la comisión tiene que analizarlo como comisión, ir viendo qué es la opinión de los miembros de la comisión, y luego la elaboración final del dictamen al Pleno. Partiendo de la base de que en junio es donde toca el receso del Congreso Nacional, yo creo, y para darle el debido análisis a esta situación, que probablemente la primera semana de julio, la segunda semana, esté entrando al Pleno del Congreso para aprobación. ¿Es objeto de crédito la NE, o por lo menos se pueden incluir partidas de cara al nuevo presupuesto, doctor, que ya se debe estar planificando? Así es. Deberá llegar a ustedes en septiembre de este año, de fondos para enfrentar esta crisis? ¿O ya la situación es tan difícil que hay que seguir recurriendo a bono soberano y a endeudamiento a nivel interno de la misma institución para sacarla a flote? No, eso es inevitable. Cuando usted tiene un déficit, inclusive como la situación nacional, usted requiere de endeudamiento para poder seguir realmente operando. Y tengo entendido que próximamente habrá una emisión de bonos en el mercado doméstico de parte de la ANE, que sirven para sufragar los pagos que se le hacen a los generadores de energía eléctrica. Mientras tanto, en el presupuesto hay una serie de contrapartes. Por eso le hablaba yo de los niveles de inversión que van a disminuir pérdidas técnicas y no técnicas, y también subsidios a las personas o a las familias que consumen menos de 150 kilovatios al mes. Entonces, en el presupuesto está reflejado toda una serie de acciones y de actividades relacionadas con la ENE en diferentes aspectos. Por cierto, esto de los subsidios siempre trae mucha discusión cuando se da este tipo de beneficios a los abonados. ¿El tema de la focalización sigue siendo parte de esas prioridades de ustedes, los economistas, o esto es tan grande que resulta difícil puntualizar, porque hay personas que pueden pagarlo, pero por la naturaleza de la aplicación de la fórmula, doctor, se ven beneficiados?
Sí, esa ha sido una discusión acerca de histórica y todo, pero en este caso están bien focalizados, Chendo, porque usted solo le da el subsidio en primer lugar a las personas que consumen menos de 150 kilovatios, a los que generan una factura de 150. Y eso usted lo sabe que son las personas que viven en los barrios marginales o en las áreas rurales, que tienen poco consumo. En este caso, el resto no se ve beneficiado de esta manera y por lo tanto podemos decir con mucha firmeza que es un subsidio focalizado. En cambio, y mire lo interesante, el cambio, el subsidio de 10 lempiras por galón de gasolina en determinado momento que se le hace a la gasolina super, a la gasolina regular y al diésel, no es focalizado, porque eso lo recibe independientemente cualquier persona. Por eso en los últimos aumentos que se dieron, se estaba poniendo más el énfasis del subsidio en el diésel, que mueve industria, mueve comercio, mueve carros de trabajo, que en la gasolina superior y la regular. Muy bien, el doctor Hugo Noé Pino está con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Hugo Noé Pino. Nos hemos quedado hablando sobre el tema de la ENE, pero hay otros temas de discusión en el Congreso Nacional que estarán dentro de la agenda. Tema de las reformas políticas, doctor, ¿cómo van a quedar? ¿O ya esto lo olvidaron y lo metieron a la gaveta? La ley de empleo parcial, había un acuerdo libre, Partido Liberal, los liberales dicen que faltaron a la palabra y que ya esa ley la engavetaron. La ley de justicia tributaria, ¿cómo esperan marchar estos días en acercamientos políticos para las discusiones de estas normativas? Sí, las reformas políticas, Chendo, están siendo abordadas por la Comisión Electoral que preside el diputado Russell Tomé. Tengo entendido que han avanzado algunas de ellas y en las próximas semanas habrán anuncios y reuniones en esa dirección. No conozco los detalles de cuáles pudiesen ser esas reformas, pero esperamos de que sean en la dirección de lo que ha solicitado la gente. Y usted como político, usted fue incluso aspirante a la presidencia del país, ¿cómo deben estructurarse estos cambios para no seguir con la misma ley que ya cuando tenemos los resultados electorales viene el cuestionamiento, o de los mismos políticos que cuando están en la campaña abierta hacen propuestas, compromisos y los olvidan? Sí, yo creo que en este caso han habido algunas propuestas que vale la pena discutirlas, que se vienen discutiendo desde hace varios gobiernos, como es el caso de los distritos electorales, como es el caso de también de otros aspectos vinculados a la elección de los diputados, como es el caso de la segunda vuelta, precisamente, que creo que vale la pena discutirlos abiertamente y ver su viabilidad. Y siente que hay esa voluntad, al menos para no cambiar todo, pero al menos entrar a una discusión de modificaciones que permitan tener reglas del juego mucho más claras. Sí, yo creo que sí existen. Recuerde también, Chendo, que recientemente se nombraron a las personas que en determinado momento van a regir el proceso electoral en el Consejo Nacional Electoral. Y eso nos demuestra de que hay un balance muy importante en cuanto a las fuerzas políticas que se van a manejar esta situación, lo cual garantiza que el proceso electoral va a ser limpio y democrático. Ahora, que se puedan implementar otras medidas como las que señalamos anteriormente, pues eso va a depender de la discusión y de la búsqueda de los votos necesarios. Recuerde que Libre no tiene, digamos, la mayoría dentro
del Congreso, la oposición tiene esa mayoría, y si la oposición muestra, digamos, voluntad para poder impulsar algunas reformas, se podrá hacer. ¿Va a seguir, doctor, en ese mundo o volverán los números? Sí, no, en efecto, Chendo, yo creo que desde mi formación profesional, como persona que catalogo, y usted me conoce a mí por muchos años, de ser una persona muy honrada, creo que mi contribución en el Congreso Nacional es visible y por lo tanto voy a buscar la reelección como diputado al Congreso. ¿Cómo queda la ley de empleo parcial? Esta ley, en efecto, fue presentada por el diputado Villeda Bermúdez, está en una comisión de dictamen. No obstante, inicialmente el dictamen fue desfavorable para esta ley porque se había solicitado de parte de las centrales obreras la derogación de la ley que existía. No obstante, los diálogos que se han hecho han traído como resultado que el Poder Ejecutivo en las próximas semanas esté enviando un proyecto de ley en donde participen también las centrales obreras que traten de encontrar puntos convergentes con la propuesta del Partido Liberal. Pero sí es viable estructurar una ley especial para no dejar desprovisto a muchos, sobre todo jóvenes, que eran los que en su mayoría, en su momento, tuvieron beneficios con trabajo-estudio. Sí, es que ese fue el espíritu realmente de la ley por hora, pero en el trayecto se tergiversó completamente y trajo como consecuencia abusos realmente contra los trabajadores. Ahora precisamente eso es lo que se busca conjuntar. Una ley que permita que los jóvenes tengan acceso a un trabajo, pero que también proteja los intereses de que sean trabajos dignos, trabajos como lo señala la Organización Internacional del Trabajo, trabajos decentes. ¿Cómo va lo de la ley de justicia tributaria? Aquí la participación, bueno, usted me decía de la oposición es la clave para los 65 votos y la aprobación de una ley que muchos sectores le esperan concertada, no impuesta. Bueno, concertada podríamos decir que ya está, Chendo, porque en el pasado hicimos 24 audiencias públicas con todos los sectores empresariales, sector académico, ONGs, y todos realmente llevaron sus puntos de vista a la comisión de dictamen. La comisión de dictamen ha introducido reformas importantes al proyecto original, escuchando diferentes voces con relación al proyecto original. Y ahora estamos en la fase final del dictamen que va a ser presentado al Pleno. Quiero señalarle abiertamente que hay algunos sectores, principalmente empresariales, que han solicitado realmente que si se puede socializar el dictamen. Y yo lo que he señalado es que esa etapa ya finalizó. De la propuesta inicial del Ejecutivo que fue remitida al Legislativo, tras estos diálogos que se sostuvieron, ¿cuántos cambios tiene, doctor? Estimados. Tiene entre cambios de forma y de fondo alrededor de entre 25 y 30, Chendo. Son cambios bastantes que se le han hecho al proyecto original. Y yo sé, y mire, es muy importante señalar esto. Las leyes de carácter fiscal nunca satisfacen a medio mundo. Esta no es una ley en que todo el mundo va a quedar contento y dando felicitaciones, porque siempre hay algunos sectores que o pierden privilegios o no están de acuerdo con la forma que se señaló, pero nosotros lo que buscamos es el bien colectivo, el bien del país, lo que más le interesa y lo que más está acorde con la justicia tributaria. El sector privado insiste, doctor Pino, que como está la propuesta, van a ausentar la inversión y usted me dice que ya cambios sobre ese dictamen son difíciles. Entonces, ¿cómo buscar el equilibrio? No, pero las observaciones, Chendo, que ellos hicieron es al proyecto original.
¿Y esas se aceptaron? El dictamen, algunas, no todas, no todas. Algunas se aceptaron y creo que incorporan muchos de los elementos de preocupación. Pero el caso específico de que tengamos que volver a discutir el dictamen, no, una vez que se hace un dictamen, primero el dictamen tiene que ser votado en la comisión, que está de acuerdo al 100%, cosa que todavía no se ha hecho. No se ha votado. Pero se va a hacer en las próximas semanas. Y segundo, va al Pleno, ahí va a ser la discusión final. Doctor, le agradezco. No, a la orden. Feliz noche. Siempre me da mucho gusto estar con usted. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Rolando Noé Pino, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.